Yo estoy grabando. Marcus y Pablo, por favor. Yep, yo también. Yo también ya Bueno, estoy grabando. perfecto. Entonces, buenos días. Vamos a la defensa de tesis académica en acta de la sesión 3752-2020 del Tribunal Examinador del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, que se celebra el 17 de diciembre del 2020, con el objeto de proceder al examen de grado de Pablo Sauma Chacón, carnet universitario B16195, quien opta al grado y título de maestría académica en computación informática. Están presentes las personas, la doctora Crisia Ramírez Benavides, mi persona, que soy la representante del decano del Sistema de Estudios de Posgrado, el doctor Marcus Egger, el doctor Juan José Vargas Morales, el doctor José Andrés Guevara Coto y la doctora Gabriela Marín Raventós, que es directora del posgrado en computación informática. El estudiante, Pablo Sauma Chacón, hará la exposición de la tesis titulada Improving Cooperation Between Human and Computer Players Through Plan Recognition in the Game Pandemic. Mejorando, en español, mejorando la cooperación entre jugadores humanos y computacionales por medio de conocimiento de planes en el juego pandémico. Decirle a Pablo que consta de 45 minutos para la exposición y luego pasaremos a la sección de preguntas. Entonces, adelante, Pablo. Buenos días, miembros del comité evaluador, invitados y otros miembros de la EXI que me han acompañado todos estos años. Como ya lo dijo Cristian, mi nombre es Pablo Sauma Chacón y hoy vengo a presentarles mi tesis titulada Mejorando la cooperación entre jugadores humanos y computacionales por medio del reconocimiento de planes en el juego Pandemic. Entonces, empecemos. Aquí tenemos una ligera agenda para hoy: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Y empecemos. En los últimos años, la investigación en el campo de inteligencia artificial ha venido en aumento. Esto se ha visto propulsado porque existen múltiples interesados en este campo, como lo son las grandes empresas como Google, Amazon, Uber, Facebook, Netflix, entre muchos otros. Adentro de este campo de investigación, los juegos nos ofrecen un excelente campo para la experimentación. Esto se debe a que los juegos proporcionan un conjunto de reglas establecidas y objetivos claros que nos permiten evaluar agentes y nuevos algoritmos en un entorno controlado. Adentro de la utilización de la inteligencia artificial en juegos, hemos visto la implementación de muchos agentes. En el campo de la planificación, hemos visto, por ejemplo, en el juego Fear, que fue un juego del año 2006, en el que se marcó un hito al utilizar modelos de planificación como parte de sus agentes inteligentes para el juego. Esto dio pie a que surgieran múltiples agentes en otros juegos que al mismo tiempo utilizan planificación, agentes que utilizan Goal-Oriented Action Planning en juegos como Tomb Raider, Shadow of Mordor, Deus Ex y juegos de la saga Total War. La ventaja que presentan este tipo de agentes es que un mismo modelo computacional, un mismo modelo de planificación, se puede adaptar a múltiples diferentes agentes adentro de un mismo juego. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido en los últimos años un interés creciente hacia los problemas cooperativos. Anteriormente, la investigación se enfocaba mucho en agentes adversarios, pero en los últimos años se ha ido desarrollando el interés hacia juegos cooperativos. Cabe mencionar, este es un antecedente que no existía cuando iniciamos la investigación. En septiembre de este año, investigadores de la Universidad de Milán, Efficacy Liapis, publicaron investigación relacionada al campo del que vamos a hablar ahora, que es el campo de Pandemic, desarrollando un agente para este juego. Entonces, sin más, saltemos al problema. Nuestro problema es, o la pregunta que dio pie a nuestra investigación ¿es posible mejorar la cooperación entre jugadores y agentes computacionales utilizando el reconocimiento de planes? Adentro de esta pregunta, nosotros consideramos que el juego Pandemic, o elegimos el juego Pandemic como el dominio adecuado para desarrollar esta pregunta. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero entonces, con esta pregunta en mente, es que nosotros especificamos los objetivos específicos, el objetivo general, que es desarrollar un agente planificador para el juego Pandemic que sea capaz de reconocer las acciones tomadas por jugadores humanos
y cooperar con ellos al jugar el juego. Para desarrollar este objetivo general, planteamos los objetivos específicos siguientes. Número 1, crear un sistema que permita a jugadores humanos y a un agente inteligente participar en una partida del juego Pandemic en una plataforma controlada. Número 2, definir un modelo de planificación para el juego Pandemic que permita a un agente inteligente jugar el juego Pandemic. Número 3, desarrollar un modelo de reconocimiento de planes para el juego Pandemic que permita a un agente inteligente obtener información sobre las acciones tomadas por los jugadores humanos e incorporar dicha información en su plan. Por último, con estos objetivos que desarrollamos previamente, queremos comparar el desempeño de un agente inteligente con y sin la utilización del reconocimiento de planes al jugar el juego con jugadores humanos y su impacto en la satisfacción de los jugadores. Con estos objetivos es como planteamos poder medir, poder calcular cuál es el impacto que tiene el reconocimiento de planes al jugar con jugadores humanos. Entonces, primero hablemos de qué es Pandemic. Pandemic es un juego de mesa cooperativo para de 2 a 4 jugadores, en donde los jugadores son miembros de un equipo de control de enfermedades. Su objetivo es descubrir la cura a 4 enfermedades que están plagando el mundo. Y entonces, básicamente, ganan si descubren la cura y pierden el juego si ocurre alguna de estas 3 situaciones. Si se les acaba el tiempo, si las enfermedades se propagan demasiado o si ocurren muchos brotes de una enfermedad. Entonces, ellos tienen básicamente que descubrir las curas y evitar que las enfermedades se extiendan. ¿Qué desafío? Bueno, primero que nada, aquí tenemos una fotografía de cómo se ve el tablero del juego. Podemos ver que, digamos, en este caso los jugadores tienen cartas, las cartas les ayudan a descubrir enfermedades, los jugadores se desplazan por el tablero, pero ¿qué desafíos presenta este juego? Este juego, o lo que lo hace un desafío interesante, es que presenta 2 tipos de metas, metas a corto plazo y metas a largo plazo. Los jugadores tienen que decidirse entre enfocarse en descubrir las curas, lo cual les permite ganar, o enfocarse en prevenir que las enfermedades se esparzan, que esa sería la meta a corto plazo para evitar perder. Otro desafío que hace que este problema sea interesante es que la cooperación es necesaria. Ningún jugador está en capacidad de ganar el juego por sí solo, por sí mismo. Eso significa que los jugadores van a tener que coordinar de alguna manera para lograr completar las metas grupales, porque o ganan todos o pierden todos. Los jugadores se ven constantemente en la decisión de si mantenerse agrupados para ayudarse mutuamente o separarse para cubrir más terreno. Además, el juego presenta el desafío de información oculta. ¿Qué es información oculta? Lo que significa información oculta es que los jugadores, al ver el tablero del juego, no pueden saber toda la información con respecto al estado del juego. En este caso, el juego presenta 2 mazos de cartas cuyo orden es desconocido. Entonces los jugadores no pueden saber el orden de las cartas que van a salir. Y por lo tanto, su planificación siempre tiene un porcentaje de incertidumbre. Además de esto, el espacio de búsqueda del juego es significativamente grande. Estamos hablando de un juego en cuya cada partida en promedio posee alrededor de 70 acciones, puede llegar a más de 100, y en cada una de las acciones se posee un promedio de 15 opciones de las cuales elegir. Entonces estamos hablando de un espacio de 15 a la 70, lo cual es un espacio de búsqueda muy grande, como una cantidad de combinación de acciones posibles significativamente grande. Y en el caso de implementar un agente inteligente que va a participar con un humano, además tenemos el desafío de cómo podemos cooperar sin comunicación. Si la persona no se puede comunicar con el agente, ¿cómo podemos hacer que cooperen sin dicha comunicación? Por otro lado, hemos mencionado ya varias veces la planificación. ¿Pero qué es planificación? La planificación es una estrategia de resolución de problemas en la cual lo que se busca es encontrar una secuencia de acciones que nos permita alcanzar un estado meta desde un estado inicial. O dicho de otro modo, agarramos un problema y lo modelamos de una manera en la que contamos con un estado inicial, que es el estado en el que empieza el problema.
tenemos un conjunto de acciones en donde las acciones tienen precondiciones y efectos. Las precondiciones son las condiciones necesarias para poder ejecutar una acción y los efectos son la manera en la que estas acciones cambian el estado. Y lo que buscamos es encontrar la secuencia de acciones que hacen cambiar del estado inicial al estado meta. Esto nos permite convertir el problema de planificación en un problema de búsqueda. Si nosotros imaginamos que cada estado como un nodo de un grafo, en ese caso las acciones se convierten en ejes que conectan un estado con otro. Entonces, básicamente podemos visualizar el problema como un problema de un grafo. Visto a nivel de Pandemic, lo podríamos ver como algo así. Tenemos el jugador verde que se encuentra en la ciudad de Atlanta y este jugador tiene la opción de irse a Chicago, de irse a Washington o de irse a Miami. Entonces, de este estado inicial tenemos 3 estados que salen y cada uno de estos estados se extiende a otros y así sucesivamente, digamos. No está delimitado en esta imagen, pero esta es la idea principal de cómo las acciones nos permiten llegar a nuevos estados y a veces 2 estados pueden congruir a uno solo, como por ejemplo acá, que estos 2 estados pueden llevar a Montreal. Entonces, así es como podríamos ver la planificación a nivel de Pandemic. El reconocimiento de planes, por otro lado, lo que busca es identificar la meta de un agente al observar sus acciones. Con un agente puede ser un agente tanto computacional como un humano. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, al conocer las intenciones o las metas de un agente, podemos adaptarnos a lo que él quiere lograr para utilizarlo en nuestro beneficio, sea en un ambiente adversario o sea en un ambiente de cooperación. Adentro del reconocimiento de planes, la planificación puede usarse como una estrategia para reconocer a cuál meta corresponden las acciones que está realizando un agente. Entonces, básicamente, observamos un agente y lo que nosotros hacemos es realizar planificación y elegimos la meta cuya secuencia de acciones de nuestro plan se asemeje más a la que observamos. Es decir, si nosotros tuviéramos el plan de salir del país y vemos que una persona está yendo hacia el aeropuerto, nosotros podríamos concluir que tal vez ese objetivo, el objetivo de salir del país es el objetivo que está persiguiendo esa persona. Ahora veamos cuál fue la metodología aplicada para enfrentar este problema de Pandemic del que hablamos anteriormente. Con respecto al desarrollo de la plataforma del juego, existen implementaciones previas del juego. Sin embargo, dichas implementaciones se encontraban solo a nivel lógico o se encontraban sujetas a la venta bajo derechos de autor. Además, nosotros nos encontrábamos con otra limitante, que es que nosotros debíamos permitir, o al menos era de nuestro interés, que la plataforma permitiera a los usuarios participar por medio de Internet. Más con la situación de la pandemia, era de mucho interés que se pudiera accesar la plataforma por medio de Internet. Y a la vez que cuando los usuarios terminaran una partida con nuestros agentes en la etapa experimental, pudieran responder un cuestionario. Por esto decidimos desarrollar básicamente desde cero una plataforma de juego en línea que permite la participación en línea. Esta metodología de utilizar una plataforma web con la cual los usuarios se conectan y juegan el juego y luego responden un cuestionario ha sido utilizada con éxito previamente en el caso del juego cooperativo Hanabi, que es otro juego cooperativo, tiene un poco más que ver con teoría de la comunicación, pero se utilizó esta misma metodología con gran éxito. Entonces, lo que nosotros diseñamos es esta arquitectura que se ve representada acá, donde tenemos un servidor Python que maneja la lógica del juego y los participantes del experimento se conectan por medio de un cliente Unity que les provee una interfaz gráfica del juego y se conectan por medio de ese cliente con el servidor y así es como se maneja el desarrollo de un juego por medio de esta plataforma. A la hora de trabajar, de implementar el agente planificador, tuvimos que enfrentar los desafíos que mencioné anteriormente. Número 1, el de la complejidad del juego. Número 2, el de la multiplicidad de metas. Número 3, el de cómo manejamos la exploración del espacio de estados. Y número 4, cómo controlar o cómo manejar la información incompleta que presenta
este juego. Entonces, para el problema de la complejidad del juego, lo que nosotros decidimos realizar fue utilizar una versión reducida del juego. Este enfoque también fue utilizado por Esfiques y Liapis, que publicaron su artículo en septiembre de este año. Básicamente, la idea es reducir la complejidad del juego para hacer que la planificación sea un poco más fácil de realizar. En específico, nosotros hicimos dos cambios. Número uno, removimos las cartas de evento, que eran unas cartas que se podían utilizar en cualquier momento del juego, incluso entre etapas, y por lo tanto provocaban una explosión en el espacio de búsqueda. Y removimos 3 de los posibles roles que existían para los jugadores. En específico, el Dispatcher y el Operations Expert eran 2 roles que permitían a los jugadores moverse a gran cantidad de lugares, tenían mucha movilidad y estas opciones de movimiento hacían explotar el espacio de estados. Y el Contingency Planner, cuyas habilidades dependían de las cartas de evento. Entonces, como removimos las cartas de evento, se quedaba sin propósito. Entonces, esto fue lo que planteamos. Para manejar las metas, nosotros teníamos que hacer que la gente seleccionara entre sus 2 posibles metas. Descubrir las curas, lo cual lo lleva a ganar, o prevenir la propagación de enfermedades, que es básicamente evitar perder. Entonces, lo que nosotros utilizamos fue una selección basada en heurísticas. Cuando nuestro agente va a empezar un proceso de planificación, utiliza un algoritmo que básicamente analiza rápidamente el estado y le dice, va a ser factible descubrir una cura en el próximo turno, en el próximo turno o 2 turnos. Y con base a ello, si es factible descubrir una cura, va a elegir la meta de descubrir curas, ganar. O si no, se va a enfocar en prevenir la propagación de enfermedades, evitar perder. Por otro lado, para la exploración del grafo de estados, utilizamos el algoritmo A*STAR. Sin embargo, este algoritmo depende de una heurística para mejorar la eficiencia. Elegir estados que puedan ser mejores, que tengan mayor probabilidad de éxito para el plan que estamos desarrollando. Tuvimos que desarrollar una heurística de dominio específico para desarrollar este agente planificador. En esta heurística de dominio específico, nosotros incluimos factores del juego que nos parecieron de relevancia, como lo son la cantidad de curas descubiertas, la distancia a centros de investigación, la distancia a nexos de infección, la cantidad de infecciones globales, las cartas en posesión de los jugadores, las distancias entre ciudades y las cartas en la pila de descarte. Entonces, con estos factores que nosotros tomamos como de importancia, desarrollamos una heurística que nos permitía evaluar la calidad, por así decirlo, de cada estado. Nosotros tuvimos que agarrar estas ecuaciones, que no están acá, pero las tengo en la sección de anexos por si tienen dudas, y tuvimos que asignarle pesos a cada una de ellas. Para ello utilizamos una búsqueda de grid search, una búsqueda de grilla, para probar multiplicidad de valores, y al final nos quedó esta ecuación que nos permite evaluar los estados. Por último, para manejar la información incompleta, nosotros tenemos 2 fuentes de información incompleta, como mencioné anteriormente. El orden de la pila de las cartas del jugador y el orden de la pila de las cartas de infección. Las cartas del jugador son las que permiten descubrir las curas. Las cartas de infección son las que deciden cuál ciudad se va a infectar. Va a tener un brote, digamos, una infección de la enfermedad en el siguiente turno. ¿Cómo podíamos manejar esta incertidumbre adentro de un modelo de planificación? Nosotros decidimos utilizar muestreo. De esta manera, cuando un agente tenía que tomar una carta, en lugar de simplemente tomar una carta específica o tirar una al azar, lo que hacíamos era que simulábamos los múltiples posibles resultados de tomar las cartas que hubiera que tomar y calculábamos el valor esperado para el estado resultante. Entonces lo que obteníamos así era un promedio de cuál sería el valor heurístico que tendría un estado dado después de cierto evento aleatorio. De esta manera, en resumen, lo que nuestro agente planificador hace es que cada vez que le toca planificar, se selecciona una meta, ejecuta A*STAR en el espacio de estados utilizando la heurística que mencionamos anteriormente, utiliza muestreo para manejar la información incompleta y de esta manera recorre el espacio de estados.
de no alcanzar un estado meta o tener múltiples opciones al final del plan, entonces utilice múltiples opciones válidas como plan, entonces utiliza el valor esperado de los estados en la selección del plan. Entonces elige el plan que produzca el estado que tiene un mayor valor, una mayor calidad heurística. Una vez que tiene este plan, se ejecutan las acciones del plan. Y nosotros lo que decidimos fue que nuestro agente iba a replanificar cada vez que surgiera información nueva. Es decir, cada vez que una carta fuera relevada y por lo tanto se redujera la incertidumbre del modelo que estábamos ejecutando, entonces iba a replanificar. De esta manera implementamos nuestro agente planificador. Con respecto al reconocimiento de planes, lo que utilizamos fue el mismo agente planificador, pero ahora al empezar el proceso de planificación, íbamos a primero deducir cuáles son las metas del otro jugador. Entonces lo que hacemos es tomar el estado, el estado en el que se encontraba el juego al inicio del turno del jugador anterior, y para cada una de las metas ejecutábamos el mismo proceso de planificación. ¿Qué es lo que yo haría si yo fuera él para cada una de las dos metas? Una vez que yo tenía dos planes diferentes, uno para cada meta, yo buscaba el plan que tuviera mayor similaridad con las acciones que el agente observó que el jugador hizo. Y de esta manera podíamos deducir cuál era la meta que el jugador estaba persiguiendo en el momento en el que realizó su plan. De esta manera aprovechamos el mismo algoritmo de planificación que ya teníamos como una manera de realizar reconocimiento de planes en nuestro agente. Y ya con ese plan lo que hacíamos era planificar nuestro turno, pero al simular los movimientos del otro jugador, asumíamos que dicho jugador iba a continuar con su plan anterior. Entonces así fue como implementamos el reconocimiento de planes. Al hablar de la evaluación con humanos, nuestra metodología fue que la plataforma que implementamos como parte del primer objetivo nos iba a permitir hacer que jugadores humanos participaran en partidas con agentes. La idea principal es que cuando un jugador se conecta a jugar el juego, se le asigna un agente de manera aleatoria, sea el agente sin reconocimiento de planes, que sería el grupo de control, o el agente con reconocimiento de planes. Realizan su partida, juegan el juego y al final de la partida se les solicita llenar una encuesta previa, una encuesta. Esta encuesta tenía dos tipos de preguntas, unas con respecto a su experiencia previa, qué tanto habían jugado el juego, qué tan frecuentemente ganan el juego, cuándo fue la última vez que jugaron, y de su experiencia con el agente, cuál fue el nivel de habilidad percibida, qué tan seguido comprendieron las acciones que realizaba la gente y cuál fue el nivel de servicialidad de la gente, entendiendo servicialidad como la disposición de la gente o la cantidad de veces, la frecuencia con la que la gente les ayudó a concretar sus metas. Una vez que produjimos todo esto, entonces procedimos al análisis de resultados. Tenemos múltiples resultados. Primero, el resultado de la plataforma implementada. En este caso, esto es solo para que vean un poco el resultado final de la plataforma que implementamos. Hicimos evaluación del agente por sí solo, del agente planificador por sí solo y del agente con reconocimiento de planes por sí solo. Y luego los resultados finales de la interacción de estos agentes con jugadores humanos. Entonces, primero, esta es una captura de pantalla de la plataforma que implementamos, al menos del lado del cliente. Se ve como casi muy parecido al tablero de juego y le metimos animaciones. Los jugadores, cada vez que seleccionaban una de las acciones, les aparecían las opciones que podían realizar. Y en realidad quedó bastante bonito adentro de lo que mis habilidades informáticas me permitieron. Este fue por el lado de la plataforma implementada. A la hora de evaluar el agente planificador, nosotros lo pusimos a jugar 3000 partidas con diferentes cantidades de jugadores y diferentes niveles de dificultad. Los jugadores, como dijimos antes, van del 2 al 4 y los niveles de dificultad tienen 3, fácil, medio, difícil. El nivel de dificultad adentro del juego Pandemic se define por la cantidad de epidemias, que son unos brotes agresivos de enfermedad que ocurren a lo largo del juego. En el nivel de dificultad fácil ocurren 4, en el nivel de dificultad medio ocurren 5 y en difícil ocurren 6. Aquí lo relevante es que
en el nivel de dificultad de 2 jugadores fácil, alcanzamos un porcentaje de victoria de 34,27%. Es decir, nuestro agente jugando por sí mismo alcanzó ganar aproximadamente poco más de 1/3 de los juegos. Sin embargo, podemos ver cómo es que conforme aumenta el nivel de dificultad y conforme aumenta la cantidad de jugadores, se vuelve más difícil ganar el juego. Esto es posiblemente porque nuestro agente, dado el tamaño del espacio y dado las limitantes, digamos, a nivel de tiempo, se le hace más difícil planificar con mayor certeza lo que va a ocurrir dentro de 4 turnos, por ejemplo, en el caso de 4 jugadores. Pero lo interesante aquí es este porcentaje de victoria. Sin embargo, este porcentaje de victoria por sí solo no nos dice nada. Necesitamos tener algún rubro de comparación o algún punto de comparación. Cuando iniciamos esta investigación, no había ningún otro agente implementado para Pandemic, por lo que nosotros implementamos un agente heurístico que utiliza la heurística que especificamos antes y lo utilizamos como línea base. Para el caso de 2 jugadores fácil, nuestro agente heurístico obtenía un porcentaje de victoria de 2,27%, es decir, solo lograba ganar alrededor de 1 de cada 50 juegos, lo cual es relativamente bajo. Sin embargo, como mencioné, en septiembre de este año, Efficacy y Liapis de la Universidad de Milán implementaron un agente para el juego Pandemic utilizando el algoritmo RHEA, que significa Rolling Horizon Evolutionary Algorithm, es decir, un acercamiento de algoritmo evolutivo, y alcanzaron un porcentaje de victoria del 22%. Entonces, por fin pudimos compararnos con un agente que no fuera nuestro y por suerte tuvimos, o por dicha, tuvimos un porcentaje de victoria superior al que alcanzaron ellos por alrededor del 12%. Aparte de eso, quisimos evaluar cómo desempeña nuestro agente a nivel de los diferentes roles del juego. Como dijimos antes, adentro de este juego los jugadores tienen roles asignados que les dan ciertas habilidades, y lo que pudimos notar es que nuestro agente desempeña muy bien cuando juega con los roles de científico y médico. En este caso, para el nivel de dificultad de 4 epidemias, para el caso de dificultad de 2 jugadores con 4 epidemias, usando la combinación de científico y médico, nuestros agentes alcanzaron un porcentaje de victoria de casi el 50%, lo que equivale a ganar 1 de cada 2 juegos, y es un resultado bastante agradable. Por otro lado, este agente planificador y la plataforma que implementamos los publicamos como parte de la conferencia Artificial Intelligence and Interactive Entertainment 8 de este año, en un artículo titulado Pandemic, a Planning Agent for Pandemic. El código del agente y la plataforma fueron presentados como un artefacto en la conferencia, en el cual fueron uno de los 4 nominados a mejor artefacto de dicha conferencia. Al evaluar el agente de reconocimiento de planes jugando por sí solo, nos damos cuenta de que, igual en 3,000 juegos, de que los resultados son muy similares. El otro tenía 34,27, este tiene 34%. Eso está dentro de los valores válidos, digamos, del más menos. Entonces, no tiene una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, podemos notar que hay un ligero rendimiento inferior al hablar de cuando se utiliza mayor cantidad de jugadores. Esto se podría explicar porque asumir que un jugador que jugó hace 3 turnos continúa con su mismo plan 3 turnos después, cuando ha cambiado tanto en el estado, han cambiado muchas cosas del estado, se ha revelado mucha información, puede resultar ineficiente. Entonces, con mayor cantidad de jugadores, el reconocimiento de planes deja de resultar tan óptimo para jugando consigo mismo. A la hora de realizar la interacción con jugadores humanos, se compartió el experimento utilizando Facebook, Twitter y Reddit. En total tuvimos 116 participantes diferentes que jugaron 187 partidas en un intervalo de un mes. Para los análisis que vamos a demostrar, a enseñar ahora en adelante, solo se consideró la primera partida de cada participante. Además de esos 116 participantes, solo 77 respondieron la encuesta posterior a la partida, lo cual es un porcentaje
digamos, son 2/3, alrededor de 2/3 de los participantes los que respondieron nuestra encuesta. Y de estos 77 que respondieron en la encuesta, 32 correspondían a jugadores, participantes a los que se les asignó el agente planificador y 45 al agente con reconocimiento de planes. La distribución a nivel de estos 116 participantes sí era cercana a 50-50. Sin embargo, a la hora de responder la encuesta, sí tuvimos la mala suerte de que se sesgó un poco el grupo de gente que respondió uno que respondió otro. Entonces veamos los resultados de la encuesta. Con respecto a la experiencia previa, nos llevamos una sorpresa, que fue que alrededor del 40% de los participantes nunca habían jugado Pandemic. Por dicha, antes de ingresar a nuestra plataforma, nosotros contábamos con un video que explica el juego, que explica la funcionalidad del juego, las reglas del juego, además de contar con el manual de cómo se juega. Pero alrededor de un 40% de los participantes nunca habían experimentado el juego. Ya a partir de ahí tenemos diferentes grupos, entre los que habían jugado casualmente y jugadores que tenían más experiencia. Con respecto a la pregunta del nivel de habilidad de la gente percibido por los participantes, tuvimos un resultado interesante. Por un lado, en la columna de verde de la izquierda, tenemos las respuestas para aquellos jugadores que estaban jugando con un agente planificador, y en azul en la derecha tenemos los que estaban participando con un agente de reconocimiento de planes. Como podemos ver, las respuestas están muy similares a los extremos, pero en los grupos de en medio, los que lo calificaron como malo, ok o bueno, notamos que hay una ligera tendencia a que el agente de reconocimiento de planes fue más veces calificado como bueno que como ok o como malo en comparación al agente planificador. A la hora de hablar de la comprensión del comportamiento de la gente por parte de los participantes, podemos ver un comportamiento similar. Aunque el agente planificador nunca se calificó como que nunca se entendió su comportamiento, el agente de planificación sí tuvo una mayor cantidad de veces la calificación de que rara vez se le entendió lo que estaba intentando hacer. Y por otro lado, en las calificaciones de a veces y con frecuencia, el agente de reconocimiento de planes salió victorioso en esta clasificación. Al evaluar la servicialidad de los agentes, aquí sí notamos ver una clara tendencia en la cual el agente de reconocimiento de planes fue menos veces calificado como nunca o rara vez o a veces o con frecuencia, pero fue muy calificado como que siempre fue servicial. Sin embargo, a pesar de que aquí podemos ver cierta tendencia a nivel de gráficas, nada de esto nos sirve sin un análisis estadístico. Es por esto por lo que nosotros decidimos utilizar una prueba chi cuadrado para evaluar si existía una diferencia en la distribución de los dos grupos de cómo calificaron a la gente con planificación y con reconocimiento de planes, y para evaluar si existía una diferencia en esta distribución. Lamentablemente, solo en la comprensión, en el nivel de comprensión, en qué tan seguido se comprende las acciones de la gente, hubo una diferencia estadísticamente significativa, con P menor a 0.05 entre 3. Entre 3 corresponde a corrección de Horn-Bonferroni, pero solo en este caso tuvimos una diferencia estadísticamente significativa. Una vez que sabíamos que existía una diferencia estadísticamente significativa, utilizamos una prueba U de Mann-Whitney para confirmar si el conjunto de calificación de reconocimiento de planes era superior al de P, era superior al de planificación. Sin embargo, no logramos obtener una respuesta estadísticamente significativa. Por otro lado, hicimos un análisis de correlación entre las respuestas para el nivel de habilidad, la frecuencia de comprensión y el nivel de servicialidad, y encontramos que existe una correlación fuerte de 0.69 y 0.76 entre el nivel de habilidad percibido y la servicialidad. Esto parece indicarnos o podría indicarnos que los jugadores tienden a percibir que un jugador más bueno es aquel que está dispuesto a desviarse de su camino para ayudar a otro a completar sus metas, lo cual es
una conclusión un poco interesante. A la hora de analizar los juegos, en este caso, los juegos independientes de los jugadores que respondieron el cuestionario no, simplemente el desempeño a lo largo de las partidas. En los 116 jugadores, tuvimos 51 que estaban asignados al planificador y 65 que estaban asignados al reconocimiento de planes. Tuvimos una distribución de porcentaje de victorias de 25.49 contra 27.69 y de promedio de curas descubiertas de 2.49 versus 2.72. En este caso, se presentó un comportamiento creciente en ambas métricas. Sin embargo, la prueba TED-Student no encontró nuevamente una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ya con estos resultados, llegamos a la etapa de conclusiones. En resumen, lo que hicimos fue que se implementó una arquitectura cliente-servidor para permitir a la gente jugar con participantes. Se implementó un agente planificador para el juego Pandemic, se implementó un módulo de reconocimiento de planes para dicho agente y se evaluó su desempeño con la participación de 116 participantes humanos. ¿A qué conclusiones llegamos con esto? Número 1, el agente de planificación o el agente en general implementado desempeñó mejor que los agentes existentes. En este caso, que el agente heurístico que habíamos usado como línea base y que el agente implementado por Efficacy Lapis. Por otro lado, se logró demostrar una diferencia estadística en la distribución de la comprensión que tienen los jugadores de un agente con y sin reconocimiento de planes. A pesar de que no logramos demostrar de una manera estadísticamente certera, por así decirlo, o más acertada o más probable, que fuera una diferencia positiva. Pero por otro lado, todo este experimento y todos estos agentes y plataformas desarrollados proveen una línea base para el desarrollo de nuevos agentes y además ofrecen una plataforma donde probar estos nuevos agentes. A nivel de trabajo futuro, queda mucho por hacer. Podemos hablar del refinamiento de heurísticas, porque nosotros desarrollamos una heurística de dominio específico, pero nada garantiza que esa sea la heurística óptima o que no se pueda desarrollar una heurística adaptable. Se pueden desarrollar agentes alternativos. En este caso, nosotros utilizamos un agente planificador. Podría considerarse desarrollar agentes que utilicen redes neuronales o algún otro modelo para resolver este problema. Se podría reproducir este experimento, pero con una población mayor, lo cual podría ayudar a aclarar ciertas dudas que quedaron con respecto a los resultados estadísticos. Y se podría aplicar esta misma metodología a otros dominios y problemas cooperativos. A lo largo de este proceso, desarrollamos 2 publicaciones. Pandemic as a Challenge for Human AI Cooperation en Experimental AI in Games, que es un workshop de la conferencia, es un taller de la conferencia 8 en 2019, y Pandemic, a Planning Agent for Pandemic en 8 del 2020, como se mencionó anteriormente. Actualmente se está trabajando en una publicación para la agente de reconocimiento de planes y los resultados del experimento con participantes humanos. Muchísimas gracias. Si quieren, procedemos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, entonces empezamos la sección de preguntas del tribunal. Le cedo la palabra a Gabriela Marín. Ay, qué dicha que me tocó primera, porque tengo poquitas preguntas. En realidad, quería felicitarte porque la presentación es muy clara. Generalmente muchas de las preguntas que yo tengo son, no entendí esto, no entendí el otro. Gracias, profesor. A mí me surgen dos preguntas en general. Una es que en ningún momento reportaste nivel de complejidad o tiempo de ejecución de los diferentes componentes. Y entonces a mí me entra curiosidad de cuánto duraste entrenando con la grilla o cuánto dura replanificar o cuánto tarda el agente en tomar decisiones. Eso es pura curiosidad. De hecho, esa es una excelente pregunta. Sí. Como lo estábamos diseñando para que jugara con humanos, y esto fue el verdadero desafío, porque si uno no está jugando con humanos, uno puede hacer que la gente dure minutos y no hay ningún problema.
Pero cuando uno está jugando con humanos, uno necesita que el humano no se aburra. Y entonces, ¿cuánto es un tiempo aceptable para que el humano no se aburra? Nosotros decidimos que como actualmente estamos acostumbrados a que uno presiona el botón y ya la página se cargó, entonces íbamos a darle un máximo de 10 segundos a nuestro agente planificador para cada proceso de planificación, lo cual implicó ciertos desafíos a nivel tecnológico y a nivel de optimización. Tuvimos que asegurarnos que el algoritmo, tuvimos que hacer mucho profiling en el algoritmo para cortar esquinas donde se podía acelerar lo más posible el algoritmo. Y actualmente nuestro agente planificador toma 10 segundos, dependiendo de la computadora. En mi computadora toma como 8.5, pero toma alrededor de 10 segundos en cada uno de sus procesos de planificación, de manera que no tengamos al jugador humano esperando mucho tiempo, porque si no se aburre y nos cierra la página sin responder cuestionarios y sin finalizar la partida. Ahora, para realizar las pruebas con 3.000 juegos, por ejemplo, eso sí nos tomó mucho más tiempo, porque estamos hablando de que 3.000 juegos es una cantidad significativa de juegos. Yo lo que hice fue correrlo en paralelo con varios núcleos, incluso tuve la oportunidad de poner una máquina virtual a correr parte de los experimentos, entonces fue distribuido, pero sí fueron varios días de procesamiento para correr los 27.000 juegos para la gente de planificación y luego para la gente de reconocimiento de planes, y fueron varios días para obtener esos resultados. Pero en promedio, 10 segundos. Gracias, Pablo. Y la segunda pregunta es, y esta es pregunta muy ingrata, pero creo que tiene mucho potencial para hacer nuevas investigaciones. Te encontraste con una sorpresa de que había alrededor de la mitad de los participantes totalmente novatos, inútiles y en un juego complejo. Es decir, a mí me ponen a jugar ese juego la primera vez y créame que no entiendo nada. Y si me preguntan si usted entiende qué es lo que están haciendo los otros jugadores, naturalmente voy a decir, no tengo la más mínima idea. Entonces, el impacto en las estadísticas de ese 50% posiblemente lo que te está generando muchísimo ruido en los resultados. Entonces, las poblaciones se están comportando posiblemente muy similares, producto de ese ruido que te está generando esa población, digamos, que yo llamo novata. ¿Se te ocurrió en algún momento eliminar los novatos y solo hacer las estadísticas con los, digamos, los que consideres expertos o por lo menos los que consideres que saben jugar el juego? Sí, lo consideramos. Sin embargo, los resultados nos seguían dando igual. O sea, el comportamiento, incluso sin los jugadores novatos, era muy parecido. Aquí hay un detalle que es que yo quiero mencionar, que es que el 40% nunca habían jugado. Pero si vemos la gráfica, de hecho me voy a volver aquí un segundito, luego el siguiente grupo superior es de alrededor de un 30%, el grupo que ha jugado de 1 a 10 veces. Y yo tengo el presentimiento de que ese 1 a 10 veces es en realidad una vez, que lo han jugado una vez suelta, porque Pandemic es un juego que uno o ha jugado pocas veces o lo ha jugado muchas veces, tiene ese tipo de polaridad. Entonces yo tengo el feeling, por así decirlo, el presentimiento de que ese grupo de alrededor de 30% que lo ha jugado de 1 a 10 veces está más inclinado hacia una vez. Entonces sí, yo considero que este experimento sería muy interesante volver a realizarlo, pero con un grupo específico de jugadores que sean jugadores, entre comillas, veteranos. Sin embargo, sí, cuando realizamos el análisis, tomando en cuenta los que habían jugado, solo los que han jugado más de una vez, no nos generaba como un resultado muy diferente o muy significativo, no nos generaba. Sí, yo es que los hubiera hecho con las dos categorías que tienen menos, los que realmente parecen algo de experticia. Lamentablemente ya teníamos muy poquitos datos. Es que solo 77 respondieron el cuestionario. Cuando yo planteé este experimento en mi imaginario, en mi ilusión, yo me imaginé que iban a haber 300 participantes. Y yo decía, claro, con 300 participantes uno tiene dónde elegir. Pero realmente trabajar con participantes humanos es un problema en sí mismo. Uno no se espera los resultados, ni el comportamiento humano. Pero sí. No voy a hacer más preguntas para darle chance a los demás, porque si no, no les dejo nada.
Gracias, Ok. Crisia. Gracias, Pablo. Gracias, profe. Ok, muy bien. Le cedo la palabra a Juan José Vargas. Gracias. Bueno, ya yo tenía unas preguntas que en algún momento le había planteado a Pablo. Primero lo felicito porque estuvo muy buena la presentación. Muchas gracias. Pero bueno, mi preocupación siempre ha sido el asunto de la inteligencia artificial. Voy a hacerle varias preguntas que usted las puede responder todas juntas, ¿verdad? En un solo grupo, pero para que vea por dónde van mis preocupaciones. ¿Por qué se llama inteligente el agente? Y en ese sentido, si es un agente inteligente, tiene que tener algún método, una técnica de aprender. ¿Cómo aprende este agente? ¿Con cuál técnica de inteligencia artificial aprende? Eso significa que requiere un entrenamiento previo, se entrena antes o aprende mientras va jugando, se va entrenando y ahí es donde va jugando. Digamos, usted habla de explorar un espacio de estados utilizando algunas heurísticas, pero eso no garantiza que sea inteligencia artificial. Si yo tomo, por ejemplo, algoritmos de búsqueda como Dijkstra o como Alpha Beta Pruning, no se consideran de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué el suyo sí? Digamos, hasta ahí, ¿qué me podría responder? Ok. Cuando hablamos de un agente inteligente, en este contexto no nos referimos específicamente a que está aprendiendo, sino que nos referimos cuando hablamos de un agente inteligente a que es un agente que puede adaptarse a los escenarios que se le pongan enfrente. En este caso, nosotros no entrenamos nuestra agente a resolver un tablero específico o no está diseñado para resolver un tablero específico, sino que sin importar cualquiera de los muchísimos estados iniciales en los que podría empezar, es capaz de adaptarse a esa circunstancia y resolver el problema. Entonces, cuando hablamos de agente inteligente, a lo que nos referimos es a esta capacidad de adaptabilidad, de resolver un problema que no ha visto antes. En realidad, nuestra agente no realiza aprendizaje per se, no es que le ponemos un conjunto de datos supervisado y realiza una regresión lineal y ajusta pesos. Pero lo que sí hace nuestra agente, o al menos el agente planificador, es observar las acciones que está realizando el otro jugador, deducir información con respecto a ella y utilizar esta nueva información para adaptarse él. Entonces, en este sentido es donde yo considero que nuestra agente está realizando cierto tipo de aprendizaje o adaptabilidad in situ. Digamos, en medio de la partida está realizando este proceso de deducir información y tomarla en cuenta. Ok, o sea, podríamos decir como que es una versión de inteligencia artificial en donde aprende sobre la marcha porque tiene que aprender a adaptarse. Eso sí. Es en sí el por qué se llama inteligente. Exacto. Usted habla de o sea, hace una comparación entre dos agentes, uno que llama planificador y otro que llama de reconocimiento de planes. Pero yo entiendo que el de reconocimiento de planes es también un agente planificador, solo que se le agregó eso. Entonces los dos son planificadores. Sí, es correcto. Cuando usted pone estadísticas y dice, el planificador hizo esto y el de reconocimiento de planes hizo esto, pareciera como que son diferentes y eso puede llevar un poco a confusión. Yo creo que debería identificarse uno como sin reconocimiento de planes versus con reconocimiento de planes, no planificador versus reconocimiento. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, es una observación completamente válida. En este caso, el motivo por el que yo les puse planificador y con reconocimiento de planes fue porque el nombre me pareció, número uno, menos repetitivo. El agente planificador lo único que hace es planificar. Y el que tiene con reconocimiento de planes es planificar más el reconocimiento de planes. Entonces, de ahí la selección de nombres. Pero sí, perfectamente se podrían llamar sin y con, respectivamente. Sí, porque eso es lo que los hace, o sea, si alguien me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos agentes?
uno es planificador y el otro no, el otro es de reconocimiento de planes. No, no es así, Sí, los ¿verdad? dos son Ahora, planificadores. ambos son inteligentes. En el sentido de que se adaptan a su espacio, sí, porque cada uno de ellos, solo por el ser agentes planificadores, cada vez que obtienen nueva información, en este caso que se revela una carta, realizan un nuevo proceso de planificación con la nueva información que tienen sobre su estado para llegar a un resultado. Entonces, sea que estén reconociendo los planes o no, ya de todas maneras están adaptándose a un escenario que nunca antes o que no habían visto, que muy posiblemente nunca habían visto antes para encontrar una solución a un problema. Y en ese sentido, el de reconocimiento de planes es como más predictivo, porque dice, este debe tener un plan que va a hacer en el futuro tal cosa. O sea, se llama de reconocimiento de planes, eso le agrega un plus, ¿porque qué? Porque eso el reconocimiento le permite predecir más el futuro. Le permite predecir más acertadamente. Es que cuando el agente planificador, el sin reconocimiento de planes, cuando el agente sin reconocimiento de planes está realizando la planificación, él planifica primero qué acciones voy a hacer yo, pero cuando está planificando, digamos, la parte del plan que va más allá de su turno, qué es lo que va a hacer el siguiente jugador, él asume qué es lo que yo quiero que el siguiente jugador haga. Y cuando estamos jugando con humanos, usualmente el jugador humano no hace exactamente lo que la computadora quiere que haga. Entonces nuestro agente con reconocimiento de planes lo que dice es, ok, el humano está haciendo X, yo voy a asumir que el humano va a continuar haciendo X. Entonces yo voy a construir mi plan asumiendo que dicho humano va a continuar en su objetivo actual, en su trayectoria actual. Esa es la diferencia entre los dos agentes. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que usted entrenó, bueno, utilizó o probó más bien, porque no se trata de entrenar, probó con 3,000 partidas los agentes planificadores, pero en cada una de esas partidas, o sea, no habían humanos. Entonces, ¿cuántos jugadores artificiales se utilizaron en una partida? O sea, ¿cómo fue eso? Un agente planificador actuaba como un humano y otro como el otro humano, y Sí. se pueden hacer hasta 4 humanos, entonces habían 4 o 3 o 2. ¿Cómo lo hizo? Sí, eso fue lo que hicimos, digamos, para cada jugador había un agente planificador que jugaba, digamos, como que si fuera ese jugador. Entonces lo que teníamos era cuatro agentes planificadores participando en equipo, pero no eran un solo agente, sino que eran cuatro objetos de dicho agente. Ajá. ¿Y eso lo combinó con 2, con 3 y con 4? ¿O solo con 4? ¿En qué sentido con...? Digamos, una partida, voy a poner a 2 jugadores planificadores. O voy a poner a 4 planificadores jugando el juego. Sí, exacto. Entonces, ¿cuántos hizo? Todos, hizo muchas todos, combinaciones. Sí, no, hice todas. Probamos para los 2 jugadores, probamos con el nivel de dificultad fácil, el medio, el difícil. Luego para 3 jugadores, probamos con el fácil, medio y difícil. Lo hicimos para todas las combinaciones. Para cada una de estas combinaciones probamos los 3,000 juegos. Entonces, digamos, para la gente sin reconocimiento de planes eran 27,000 juegos en total, porque 3,000 más 3,000 más 3,000 más 3,000. Entonces, fueron bastantes simulaciones. Ok. Y estos porcentajes que aparecen allí, o sea, me cuesta un poco interpretarlos. 34% quiere decir que de cada 100 partidas, solo en 34 lograron ganar el juego. Sí, es correcto. Eso es lo que significa. Y esos se ven normales, digamos. O sea, quiere decir que es muy difícil ganar el juego. El juego per se es bastante complicado, digamos, incluso con jugadores humanos es bastante complicado el juego. Es una experiencia, realmente lo recomiendo, pero sí, el juego, digamos, este resultado 34%, yo quedé muy complacido con eso y la comunidad cuando lo presenté en la conferencia también, por el hecho de que
el predecesor de este agente lo más que alcanzaba era 22%. Entonces estamos hablando de saltar de 1 de cada 5 o de casi de 1 de cada 4 a 1 de cada 3 juegos. Y entre solo humanos, ¿esos porcentajes son parecidos? Más o menos. Hay gente que alega que gana 1 de cada 2, digamos, pero son jugadores que han jugado mucho y claramente todavía nos falta alcanzar ese nivel de jugador humano. Aquí también hay que recordar que nosotros estamos jugando en una versión reducida que excluye las cartas de evento. Y las cartas de evento son cartas muy poderosas. ¿Por qué? Porque, digamos, una carta de evento es agarre cualquier ficha de jugador y muévala a cualquier lugar. Entonces, esas cartas de evento le agregan, digamos, habilidades extra al jugador que puede ser realmente muy útil y les da cierta ventaja al jugar el juego normal. Habría que ver cómo se comportan los jugadores humanos si les quitamos esas cartas de evento, a ver qué tan frecuentemente ganan. Pero se podría decir que un jugador humano gana 1 de cada 2, un 50% es la tasa de victoria en este juego. Cuando usted lo jugó combinado con humanos, para que los planificadores le ayudaran a los humanos, o sea, ¿cómo es la interfase? ¿Usted me puede dar un ejemplo de qué es lo que el planificador le dice al humano? Mire, le recomiendo que haga esto. No recomienda. Es parte del desafío. Pero ¿cómo se comunica con el humano? No se comunican. Cada jugador realiza sus acciones. Entonces, digamos, el jugador humano, que en este caso sería el jugador verde acá, realiza sus acciones. Digamos, el jugador humano decide, voy a curar las enfermedades en Chicago y después voy a ir moviéndome hacia Mumbai. El jugador humano llega y hace sus acciones. Y después llega el turno de la computadora. Entonces la computadora llega y dice, ok, ahora yo voy a hacer mis 4 acciones. Y después vuelve a ir el humano, pero no hay comunicación. Solo observación. Ok, sí. El humano y el planificador es otro jugador. Exacto. Hay unos que son humanos. Ya le entendí. Sí, es que yo pensaba que había un tipo de recomendación que el humano, el planificador le hacía al humano. No. Entonces yo creo que ya están todas mis preguntas, sí. Okay. Muchas gracias. Gracias, don José. Le cedo la palabra a José Guevara. Muchas gracias. En primer lugar, felicidades, Pablo. Gracias. El trabajo que usted ha ido construyendo en este proceso creo que ha sido muy relevante. Inclusive creo que en un momento dado usted estuvo, y no sé si lo mencionó, pero creo que usted estuvo nominado, ¿verdad? Uno de esos artículos estuvo nominado por excelencia. Entonces eso ha sido algo que es un reconocimiento por parte de la labor. Entonces eso es claramente el constructo de su conocimiento. Todo lo que usted ha hecho es bastante positivo. Lo cual me lleva a a mi primera pregunta, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, en una de las presentaciones que vos hiciste, hablaste de que en mucho del trabajo e inclusive en los antecedentes, mencionaste que el trabajo se ha hecho no de manera cooperativa, ¿verdad? Por ejemplo, en los videojuegos, Shadow of Mordor en Fear es más bien presentarle un reto al jugador, es competitivo, no cooperativo. A mí me gustaría preguntarte, dado la experiencia que has tenido, ¿cuál es el principal aporte que ha tenido este trabajo a nivel a nivel del cuerpo de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué aporte le ha dado dentro del campo de generar un agente de planificación? O sea, ¿qué resonancia tiene? Vos has construido 3 artículos científicos, has presentado, se te han dado o se te ha nominado por reconocimiento y un agente cooperativo. ¿Cuál es el aporte a la ciencia que vos ves que esto ha dado y en qué campos? Ok, realmente yo creo
que si yo tuviera que decir cuál fue el mayor aporte de mi proyecto, de esta tesis que he desarrollado, yo realmente considero que la mayor contribución, más allá del reconocimiento de planes, ha sido en el agente planificador per se, porque tuvimos que agarrar un problema que era difícil, era un problema de un espacio significativamente grande, teníamos un problema en el que teníamos múltiples metas, en el que teníamos información incompleta, y en estos escenarios es difícil construir un agente planificador. Sin embargo, nosotros logramos desarrollar una metodología en la cual logramos implementar un agente que no solo se lograba desenvolver en este espacio, sino que lo lograba hacer bien. Y al menos en este ambiente cooperativo, logró cierto nivel de satisfacción para con los jugadores. Entonces yo realmente creo que la mayor contribución de este artículo, de esta tesis, es la metodología que seguimos para enfrentar el problema que representa el juego Pandemic y los desafíos que representa, porque yo creo que este mismo enfoque de mezclar maestreo, de mezclar selección de metas, puede ser utilizado en otros dominios, en otro tipo de problemas en los cuales podemos tener información que es incierta, multiplicidad de metas. Yo creo que esta misma metodología podría ser aplicada a esos dominios. Y por eso es por lo que yo creo que esa es la mayor contribución de este trabajo. Ok. No, y quería hacerte otra pregunta porque sé que no quiero divagar mucho. Vieras que dicen que un trabajo de graduación o una tesis siempre genera más preguntas que respuestas. Es como la marca registrada de un buen trabajo. Vos dejaste algunos posibles trabajos a futuro y el profesor Juan José, ahora en su pregunta anterior, también te deja esa espina de campos que vos podrías, ¿verdad?, reforzar, inclusive mencionar, igual que la profesora Gabriela. Te da algunas, como te planta la semilla de lugares a donde podrías ir dirigiendo. ¿Considera usted que esta tesis le da a usted o es un campo fértil para generar un posible espacio, un nicho de investigación? ¿Y cuáles puntualmente, verdad? Porque vos decís, bueno, un agente alternativo, redes neuronales, pero y breve, seamos, ¿verdad?, aterrizados, no sea como yo. ¿Qué propuesta y dónde diría usted que son los más llamativos campos para proseguir en una investigación a futuro? Bueno, si yo tuviera que empezar una investigación a futuro en función de esta tesis, definitivamente sería por el lado de el refinamiento de heurísticas. Esa fue una espina que me quedó clavada. Nosotros desarrollamos una heurística de dominio específico, pero no hay una guía, no hay una metodología, no hay una manera automatizada de definir, de desarrollar estas heurísticas y decir, esta es la mejor, esta es la óptima. Entonces, ese sería un campo que la verdad me está generando mucha curiosidad actualmente. Esa sería mi primera opción. Por otro lado, yo sí considero que Pandemic podría convertirse en un nicho de investigación como lo ha sido Hanabi en los últimos años. Hay múltiples artículos dedicados a Hanabi, el juego cooperativo, debido a los desafíos que presenta a nivel de comunicación. A mí me parece que Pandemic podría convertirse igual en un nicho de investigación producto de los desafíos que presenta. Entonces, a mí me parece que podría construirse más allá del experimento que aquí estoy haciendo, desarrollando nuevos modelos que intenten manejar la información de otras maneras, porque nosotros aquí hicimos un manejo de la información, nosotros utilizamos muestreo y planificación, pero podría ser que a otros investigadores se les ocurriera como, ¿por qué utilizaron muestreo? ¿Por qué no utilizaron X o Y modelo para predecir qué es lo que va a ocurrir o para predecir cuál es el mejor y peor escenario que podría ocurrir? Entonces, a mí me parece que sí, que esos son como mis dos respuestas, que se podría desarrollar más la investigación en agentes
pero probando nuevas técnicas completamente diferentes, nuevos enfoques. Pero definitivamente a mí lo que me gustaría irme, o lo que más me llama la atención es ese refinamiento heurístico. ¿Cómo podemos automatizar o cómo podemos crear una metodología que ayude a refinar las heurísticas que son utilizadas por agentes de planificación? Interesante, te agradezco mucho. Creo que con eso le voy a devolver la batuta a la profesora Cristian. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Gracias, José. Le cedo la palabra a Marcos. Gracias, Cristian. Sí, felicidades, Pablo. Muy bien hecho. Muchas gracias. Estoy muy feliz con el trabajo y en el interés de tiempo, solo una pregunta. Básicamente en el experimento solo consideremos el primer juego de cada participante, ¿verdad? Y eso tiene razones válidas para evitar que el jugador se acostumbre a la gente, que puede afectar el resultado del juego. Usted como experto, los jugadores en su primer juego ganan como 25% del tiempo, ¿verdad? Usted como experto, ¿cree que usted va a ganar más, mucho más, menos parecido a este número con el agente? Porque usted sabe cómo funciona. ¿Hay alguna cosa aquí? Sí lo creo, porque uno empieza a conocerle las mañas o las tendencias que tiene a su comportamiento de la gente. Cuando yo me puse a jugar con el agente, que fue parte del proceso de ir encontrando los errores, las pulgas que podía tener, yo logré de manera consistente alcanzar entre un 40 y un 50% de porcentaje de victoria con el agente. Pero eso es porque yo aprendí a predecir qué es lo que la gente iba a decir. Entonces, tanto como él me planificaba a mí, yo lo planificaba a él, lo cual ayudó a que realmente cuando uno juega múltiples veces con el agente, uno se empiece a acostumbrar a su estilo de juego. Y entonces uno se adapta tanto a él como él a uno. Pero ese 40-50% es parecido a que reporta la gente experto, ¿verdad? Y este gente experto, perdón, probablemente también juegue con las mismas personas al mismo tiempo, muchas veces. Por eso, para mí eso está interesante, que usted dice que la gente no es parecido a un humano experto, pero la comparación no está completamente justo. Aquí yo creo que tiene que ver con el hecho de que cuando uno está jugando, cuando uno juega con un humano en persona, uno tiene la facilidad de la comunicación y la comunicación juega un gran papel. Incluso cuando uno está jugando con una persona que nunca ha jugado en persona, digamos, si yo estoy en persona y juego con un amigo que nunca ha jugado el juego Pandemic, solo por la comunicación ya tenemos muy posiblemente una mayor probabilidad de ganar el juego, simplemente por esa capacidad de comunicarnos. En el caso de la gente, yo no me puedo comunicar con el agente, pero yo he jugado lo suficiente con él para saber cuáles son las decisiones que él muy posiblemente va a tomar en su siguiente turno y entonces actuar en función de ello. Ok, sí, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, Pablo, quedo yo. Ya han hecho, de las dos preguntas que tenía en mente, ya hicieron una. Entonces, primero quiero felicitarte por el trabajo que has realizado y la exposición que hiciste fue muy buena. Muchas gracias. Se ve el trabajo que has realizado, de verdad. La pregunta que te tengo es en relación a usabilidad, porque lo vi en el documento. Y no lo mencionaste aquí. Te dijeron los usuarios que no es fácil de usar la aplicación que hiciste para jugar. Sí. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de si ahondaste más de que por qué no les fue tan fácil y qué piensas tú que deberías de mejorar para mejorar esa parte de la usabilidad. Sí. Ok. En esto tengo dos aspectos. Número uno, yo me tomo esa respuesta con un gramo de sal porque 40% de los jugadores nunca habían jugado Pandemic. Entonces,
yo creo que fuera con tablero o fuera en virtual, se les iba a dificultar un poco el juego. Pero sí es cierto que no hubo nadie que reportara el resultado, eso está en el documento, como que la plataforma estaba muy fácil de usar. Nadie me dijo, hey, está súper fácil de usar la interfaz gráfica. Y yo creo que esa delimitación tiene un poco que ver con esto que tenemos los informáticos, de que llegamos y hacemos una implementación y decimos, eso es lógico, esto está súper fácil de usar. Y realmente cuando llegamos a donde personas que no son tal vez de nuestro ámbito, nos damos cuenta de que el usuario espera las cosas diferentes a como nosotros nos parece que es trivial. Entonces, definitivamente, si uno quisiera mejorar esa interfaz de usuario, que de hecho está en GitHub, definitivamente habría que empezar por, número uno, tal vez consultar con un diseñador gráfico a ver si los dibujos y los colores son los más adecuados. Lamentablemente, como las encuestas eran anónimas, no puedo como darle seguimiento de, hey, ¿por qué le pareció que estaba horrible? La única persona que vio la interfaz y me dijo que estaba horrible, que me dijo que debería pensar mejor los colores fue mi hermana, pero es porque ella no tiene pelos en la lengua y entonces sí, habría que considerar trabajar con un diseñador gráfico a ver cómo se puede mejorar la experiencia del usuario, tanto a nivel tal vez de selección de colores y también ver qué es lo que les está costando comprender a los usuarios sobre la interfase. Porque claro, uno como programador, uno dice, claro, le agrego brillos a las cosas que le pueden dar clic y eso ya automáticamente les va a decir, ve, ahí puede darle clic. Tal vez no es tan obvio, entonces eso habría que analizarlo tal vez con un estudio de usabilidad. Sí, que eso fue una de las cosas que pusiste como trabajo futuro. Sí. Y entonces queda eso ahí abierto. Sí. Me gustó cómo empezaste. Uno como computín dice, sí, eso es obvio, ¿cómo no lo van a saber? Sí. Pero los usuarios piensan totalmente diferente, ¿verdad? Entonces es muy importante a veces tener estos estudios de cómo ellos perciben las cosas o cómo esperan las cosas, ¿verdad? Y por eso la parte de HCI y toda la parte de usabilidad. Muy bien. Sí, claro. Muchas gracias, Pablo. Ok, muchas gracias. Entonces, nosotros podemos pausar en estos momentos la grabación. A Pablo y a Marcos, por favor. Casi se me olvida. Llegué a empezar a leer y se me recordó. Los miembros del tribunal examinador deliberamos y efectuando la votación, consideramos que la tesis se declara aprobada y además con mención honorífica. Muchas felicidades a Pablo. Muchas gracias. Muy bien hecho. Muchas gracias. Muy bien. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias a todos. Con eso concluimos, ¿verdad? Esta sesión de Pablo Sau. Sí, se le recuerda a Pablo que tiene que firmar en persona. En persona, porque no tenemos todo firma digital, sí. Y que se presente mañana alrededor del edificio a las 11 de la mañana a firmar. Ok, perfecto. Ahí va a estar Giorgiolini con los documentos. Ok, mañana a las 11 a.m. Okay. Perfectísimo. Ok, muchas gracias. Muchas felicidades, Pablo. Felicidades, Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Recuerde que además tiene que preparar el documento y dejar firmado la hoja donde se consigna que usted incorporó los cambios al documento para que se lo revise el CEP, y eso lo tiene que firmar Marcus. Entonces no solo tiene que firmar el acta de la defensa de hoy, sino el documento donde se consigna que usted incorporó los cambios para que pueda ser revisado por el CEP. Ok, perfecto, entonces. Y además, trate de conseguirle firma de Marcus, y eso es en la hoja de firmas que tiene que incorporar en el documento antes de que Marcus se monte en el avión. Ok, perfecto. Entonces son 3 firmas las que necesito. Son 3 firmas, por favor. Ok. Y si tiene todo mañana, yo también voy mañana. De hecho, ojalá sea mañana. Mañana, todo. Sí. Ajá. Entonces, parte lo lleva Giorgiolini y parte lo lleva Pablo. Okay. Entonces, en este momento, yo paro de grabar.